Todo inicio de año es para mí una buena excusa como para analizar un poco en las cosas en las que uno anda, y de cierta forma también es una muy buena excusa para hacer una especie de alto. Estoy arreglando mis pendientes. ¿Por qué? Porque, digamos, uno tiene su jornada laboral de lunes a viernes, sobre todo cuando uno es emprendedor. Tienes todo este caos a lo largo de la semana, y cuando termine el año es una buena forma de decir, espérense un ratito, voy a planificar. A planificar, Entonces, sí, para mí estos primeros días han sido de bastante planificación, de retomar proyectos, de quitar algunas cosas, de poner, de sacar y así. Entonces me ha parecido una buena excusa para inclusive autoanalizarme y decir, ¿qué quiero para este año? ¿De verdad quiero estar donde estoy o quiero cambiar ciertas cosas? Y si quiero cambiar ciertas cosas, ¿cómo voy a lograr eso? Mucha gente al inicio de año se plantea sus propósitos. Bueno, desde el 31 de diciembre ya se plantea sus propósitos para el nuevo año, pero muchas veces se quedan en propósitos. Por ejemplo, solo en pensamientos se quedan a veces. Por ejemplo, en Café y Horror, Jesús, que es la parte un poco más espiritual del tema, él siempre nos habla de que hay que ser positivos, de que en nuestra cabeza siempre tenemos que decir. Por ejemplo, hay algo que con el señor que está ahí atrás en controles hemos adaptado, que es decir, tenemos hartísima plata. Tenemos tanta plata que no sabemos qué hacer con tanta plata porque queremos sugestionarnos para poder tener eso, pero yo sí creo que este programa, Otro Level como tal, va a ser un complemento a ese deseo que uno tiene para poder hacerlo realidad. Y más que todo, a veces uno dice que quiero lograr esto este año, quiero hacer estas cosas, pero lo importante es plasmar eso en un plan. ¿Qué acciones voy a tomar para llegar a esos objetivos? No solo es pensar, imaginar, sino trabajar por eso para poderlo conseguir. Porque no por arte de magia vamos a obtener algo. El poder de la mente es impresionante, pero hay que ejecutar... Y de la palabra. Hay que ejecutar acciones para poder llegar a eso. Eso es el primer mensaje que les damos a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de Otro Level. Y la confianza en uno mismo, o sea, decir, ok, yo sí lo puedo hacer, lo puedo lograr, y tener, o sea, la mente positiva y manifestarlo como siempre, o sea, la mayoría de personas lo hacen, y de verdad que eso sí es efectivo, o sea, la palabra tiene poder, y lo que uno dice después se sabe cumplir. Es que Angie es generación Z, entonces ella pasa manifestando. No somos enemigos de que ustedes imaginen, de que digan, que se vean en una buena posición, pero también somos ese empujoncito que ustedes necesitan para que se pongan las pilas y que comiencen a cosechar los frutos, o que comiencen a trabajar para poder cumplir esas metas, esos sueños, esos propósitos de año nuevo.